Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio en la carta de Primera de Juan. Estamos en capítulo 2 y el tema hoy es ¿quién es el amor de su vida? ¿Quién es el amor de su vida? Voy a leer en Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 en adelante. Antes de leer, quiero notar que el apóstol Juan está escribiendo a 3 grupos de personas cristianas: los hijitos, los jóvenes y los padres. Él no está hablando de edad física, de 30 o 40 o 70 años, no, sino él está hablando del nivel de crecimiento espiritual como hijo de Dios. Dice la Escritura en el versículo 12 de 1 de Juan 2. Les escribo a ustedes, hijitos, o sea, los nuevos creyentes, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre, el nombre de Jesucristo. Les escribo a ustedes, padres, los maduros en la fe, porque han conocido al que es desde el principio, o sea, Dios. Y luego les escribo a ustedes, jóvenes. Estos son creyentes que están creciendo en su vida espiritual, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno, o sea, al diablo. Cada creyente es un hijo de Dios. Estamos en la familia de Dios. Nuestra salvación es segura. Sin embargo, no todo creyente está creciendo como debe crecer. Por eso, algunos todavía son hijitos pequeños e inmaduros. Otros son jóvenes en la fe, creciendo, pero no han llegado a la plena madurez todavía. Y luego otros son creyentes maduros y fuertes en el Señor. ¿Cuál de estas 3 categorías representa a usted? Esto no tiene nada que ver con la edad física. Yo he visto a cristianos que han tenido 30 o 40 años de haberse convertido a Cristo y todavía son hijitos, bebés, inmaduros en la fe. Luego veo jóvenes también que tienen quizá pocos años de haber aceptado a Cristo, pero han crecido enormemente y ya son personas maduras en la fe. ¿Cuál de estas 3 categorías le clasifica a usted? ¿Es usted un hijito, un bebé, un inmaduro, un recién nacido en la fe? ¿Es usted un joven creciendo en las cosas de la vida espiritual? ¿O es usted una persona ya madura y fuerte y sirviendo a Dios con su vida? Cada uno tiene que decidir en cuál categoría está. Bueno, la vida cristiana es una vida de crecimiento espiritual. Se compara a una carrera en 1 de Corintios, que todos estamos corriendo, una carrera de la vida. No es una carrera corta, sino es un maratón, es una carrera larga. Los hijitos apenas han comenzado la carrera, son recién nacidos. Los jóvenes van medio camino, ya están en medio de la carrera, corriendo con buen ritmo. Y los maduros ya van aproximando al final de la carrera. También la vida cristiana es una batalla espiritual. Es una lucha contra el diablo, contra Satanás. Dice Juan en este pasaje que ustedes han vencido al maligno. La palabra maligno se refiere al diablo o Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: Hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo, los ataques satánicos. La batalla que tenemos no es contra gente de carne y hueso, o sea, personas humanas, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, echan mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Dice el pasaje bíblico: echen mano de toda la armadura de Dios. Debemos revestirnos con la armadura de Dios. Esto se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Esta es nuestra protección como cristianos. El cinturón de la verdad,
la coraza de justicia, los zapatos del evangelio, el escudo de la fe que va aquí para protegernos de las flechazas del diablo, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Todo esto es nuestra armadura. Puede leerlo de nuevo en Efesios 6, del 10 al 18. Ahora, el diablo es nuestro enemigo, pero la victoria es nuestra y es segura por medio de la fe en Jesucristo. El Señor Jesús nos ayuda a vencer cualquier ataque o tentación del diablo. Nuestra victoria es cierta, es segura. Mayor es el que está en nosotros, o sea, el Señor Jesucristo, que aquel que está en el mundo, que es el diablo. 1 de Juan 4:4. Ahora leamos otra parte de este pasaje, versículos 15 al 17. 1 de Juan 2:15. No amen al mundo, perdón, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, o sea, el orgullo, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan el apóstol dice que no debemos amar al mundo. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto que el mismo Juan escribe en su Evangelio, Juan 3:16, que Dios amó al mundo de tal forma que dio a su propio Hijo para morir en la cruz y salvarnos? Entonces, ¿qué significa este mandato de no amar al mundo? Primero, quiero decir que no significa que no podemos amar la naturaleza y la belleza de este mundo, o sea, el mar, los bosques, las montañas, los potreros verdes, los animales. Juan no habla de estas cosas. Al decir que no debemos amar al mundo, Juan se refiere al sistema de este mundo que el diablo controla y maneja, o sea, el pecado del mundo. Las personas sin Cristo, los inconversos, los incrédulos, los que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador, viven según los deseos pecaminosos del mundo y de la carne y se someten a las tentaciones de Satanás. Por eso hay abortos, matanzas, robos, estafas, odio, divorcio, guerras, violaciones y 1000 otros pecados. Este es el sistema de este mundo. Ahora, debemos amar a las personas en el mundo, porque cada persona es un candidato o para el cielo o para el infierno. Cada persona tiene un alma eterna. Cada persona necesita a Jesucristo como su Salvador. Nuestro deber como cristianos es compartir el Evangelio con las demás personas para que puedan ser salvos de sus pecados. No debemos amar el pecado del mundo. No debemos amar la vida de desobediencia a Dios. No debemos ser rebeldes a Dios, sino siervos de Dios. Dice este pasaje que la persona que ama al mundo no ama a Dios. No tiene el amor de Dios en él. Estos son dos amores opuestos. El amor del mundo y el amor de Dios. Son opuestos. Dice Santiago 4:4, todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Hay que escoger el uno o el otro. Por eso puse título a este estudio, ¿quién es el amor de su vida? En Juan 17, Jesús explica que nosotros, los creyentes o discípulos de Él, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es cierto, vivimos en este mundo, pero no seguimos el sistema pecaminoso de este mundo. Más bien vivimos una vida de obediencia, vivimos una vida de obediencia a Dios, amamos a Dios y no al mundo. Jesús también dijo, nadie puede servir a dos señores o maestros. Hay que amar al uno y odiar al otro. ¿Quién es el maestro de su vida? ¿Quién es el amor, el amo de su vida? ¿Ama a usted a Dios o ama al mundo y todo lo que Él representa?
Por siguiente, en este pasaje el apóstol Juan describe al mundo con tres cosas: los deseos de la carne, o sea, el placer físico; los deseos de los ojos, la codicia para las posesiones y riquezas; y luego el orgullo, la vanagloria por todo lo que tenemos y somos, la jactancia, la arrogancia. Todo esto es del mundo, es temporal, va a pasar, no es eterno. No hay nada malo en trabajar mucho y ganar mucho y ahorrar y también dar a los necesitados y proveer por nuestras familias. Todo esto es correcto. Pero las riquezas de este mundo son temporales. No puede llevarlas consigo después de morir. Jesús habló de un hacendero que tuvo mucho ganado y muchas cosechas y se hizo rico, y pensaba que viviría por muchos años. Pero Jesús dijo que aquel hombre murió en esa misma noche y dejó todo atrás. No llevó ni un 5 consigo. Juan dice en versículo 17 que el que hace la voluntad de Dios, aquel que ama a Dios y vive en obediencia a Dios, permanecerá para siempre. En otras palabras, una vida dedicada a Dios y a su palabra tiene valor eterno. Hay recompensa eterna para la persona que recibe a Jesucristo como su Salvador por fe y luego vive su vida en obediencia a Dios. Jesús lo dijo de esta forma en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Ponga a Dios primero en su vida y Dios proveerá lo necesario para su vida también. Colosenses 3:2, el apóstol Pablo lo dice de esta forma: pongan la mira en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Usted y yo tenemos que escoger el amor de nuestra vida. ¿Quién será? ¿El mundo o Dios? ¿Las cosas temporales o la vida eterna? Por favor, escoja bien, porque su decisión lleva consecuencias eternas. El pecado, es cierto, es divertido por un tiempo. Como dice, es dulce en la boca, pero amargo en el estómago. Tiene buen sabor ahora, en el momento de cometer el pecado, pero la paga del pecado es muerte. Lleva sus consecuencias. Cada acción nuestra tiene sus consecuencias. Nosotros cosechamos según cómo sembramos. Por lo tanto, siembre bien. Jesús dice en Apocalipsis 22:12, miren, yo vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Es cierto, vamos a aparecer ante el Señor un día y seremos juzgados por nuestras vidas. ¿Quién es el amor de su vida? Por favor, ame a Dios sobre todas las demás cosas. Que Dios le bendiga y que aplique las verdades de este estudio a su vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por su palabra. Pido, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y que Jesucristo sea el primordial, el Señor, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra y por cada oyente compartiendo este tiempo conmigo. Ayúdales en sus decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este estudio con otros también. Que Dios le bendiga y hasta el próximo.